realizar el trazado de pantalón. Para el trazado de pantalón yo ya tengo acá dibujado un rectángulo. Recuerden que siempre nosotros comenzamos a partir de un rectángulo. El ancho de ese rectángulo va a ser 1/4 de medida de cadera. ¿Estamos? Y el largo va a ser el largo del pantalón. Largo del pantalón. Una vez que tenemos nosotros delimitado nuestro rectángulo, vamos a hacerle las siguientes marcas que vamos a necesitar. Una de ellas es la altura de cadera, que la vamos a sacar, ¿no es cierto?, según la medida de taller o la medida de la persona. Tenemos la primera línea horizontal por la cual vamos a dividir, va a ser nuestra altura de cadera. Luego vamos a tener nuestra altura de tiro. Fíjense en que no es la misma que el cadera. La altura de tiro es donde va a estar la entrepierna, diríamos así. Esta altura de tiro ustedes la van a sacar de la lista que yo les di de alturas de tiro. Siempre es un poco más abajo de la cadera. Y vamos a tener siempre en la mitad, en este caso estaría acá, la rodilla. Fundamental la altura de rodilla. Ahí tenemos nuestra rodilla. Entonces, al rectángulo que tiene 1/4 de cadera de ancho por el largo del pantalón, le vamos a hacer 3 divisiones. Una es nuestra altura de cadera, otra es la altura del tiro y otra es para saber cuál es nuestra rodilla. Vamos a comenzar como si fuera la pollera. O sea, desde el centro, esta sería la parte central del pantalón, acá donde teóricamente iría el cierre, vamos a bajar 2 centímetros hacia abajo y vamos a marcar la medida de cintura más 3 centímetros de pinza. Recuerden de que aquí también vamos a ver el tema de que las pinzas se hacen si tenemos un talle o un talle normal. Si tenemos pancita o si somos bien flaquitas, bien chatitas, no es necesario agregar los 3 centímetros de pinza. Para ubicar la pinza a esta medida, la dividimos por la mitad, trazamos nuestra línea perpendicular de unos 6-7 centímetros, marcamos 1,5 y 1,5 a cada lado, exactamente igual que la pollera, diríamos así, y trazamos nuestra pinza delantera. Ustedes ven que hasta ahora es igual que el armado de la pollera. Desde este punto que yo encontré hacia la cadera, voy a hacer la redondez de la cadera. Aquí estaría mi redondez de cadera. Entonces, vamos a ir ya definiendo que tenemos nuestra cintura más los 3 centímetros de pinza. Recuerden que la pinza es necesaria solamente si la necesitamos, si no se puede obviar y tomar directamente la medida de la cintura. Y acá tenemos la redondez de nuestra cadera, que ayudándonos un poco con la escuadra nos es más fácil para poder delimitar. Aquí sería igual que la pollera. Ahora, yo voy a tomar esta punta de la pinza y miren lo que voy a hacer. Voy a colocar la escuadra en el borde del rectángulo y voy a hacerla correr hasta que llego a la punta de la pinza. Si no tengo pinza, a la mitad de la cintura. Y en esa línea yo voy a trazar una línea auxiliar hasta abajo. Esta sería lo que llamamos teóricamente la raya del pantalón. Entonces mido o desde la punta de la pinza o desde la mitad de nuestra cintura y marco una raya hasta el final del pantalón. Esta raya es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir que ese pantalón quede bien, que no vienen las costuras para el costado. Una vez que yo tengo delimitado esto, vamos a delimitar la bocamanga. Eso puede variar, pero en un pantalón normal, diríamos así, esa abertura es entre 20 y 22 centímetros. Entonces yo voy a unir. Si es de 20 centímetros, de esto marco 10 y 10. Si es 22, 11 y 11. O sea, divido la abertura de la botamanga del pantalón por la mitad partiendo desde esa raya que marqué.
y voy a tirar una línea desde aquí hasta la cadera. Ahí ya tendríamos ya nuestra cintura, nuestra cadera y nuestro costado del pantalón. Y venimos y trazamos nuestra botamanga. Ahí estaría nuestra botamanga. Muy bien. Ahora vamos a hacer el gancho del tiro, que acá van a prestar atención. El gancho del tiro va a la altura de tiro, no en la cadera, altura de tiro. Yo, como ustedes ven, prolongué hacia el lado central esta línea. ¿Y qué voy a medir? Voy a medir el ancho de cadera, y lo voy a multiplicar por 0,15. Por ejemplo, si yo tengo 20 de cadera, lo multiplico por 0,15 y eso me da 3 centímetros. Esa va a ser la medida del gancho. Entonces, a esta altura y saliéndome de mi rectángulo, yo voy a marcar esos 3 centímetros, que estarían aquí. ¿Ven? Y voy a dibujar el gancho que va a empezar aproximadamente en la mitad entre la altura de cadera y de tiro. Ahí voy a hacer el gancho, que sería una forma redondeada. Voy a unir hasta mi cintura, ahí, y desde este gancho, que va a ser el tiro, voy a unir, y acá voy a utilizar la regla, el lado curvo, para unir con la parte final de mi pantalón. Acá. Y ahí ya tendríamos dibujado nuestro pantalón. ¿Ven? O sea que empezamos como si fuera pollera, luego trazamos la línea media, trazamos la botamanga, unimos con cadera, a la altura del tiro salimos el 15% del ancho de cadera, o sea, del ancho del rectángulo lo multiplico por 0,15 y me va a dar la altura esta, el ancho del gancho. Voy a hacerle el redondez y termino hacia arriba. En caso que lleve cierre, yo voy a agregarle a esto 3 centímetros hacia este lado por unos 16 aproximadamente, que es la medida que va a tener un cierre. Ahí, y me vengo derecho hasta acá. O sea que cuando yo corte tengo que dejar esta solapa para poder colocar el cierre. De esta forma tenemos el delantero del pantalón. Una cosa muy importante que tienen que tener justamente para poder armar bien el pantalón y que no se viren las costuras es marcar la línea del hilo de la tela. ¿Cómo lo voy a marcar? Escuadrando desde el rectángulo, ¿ven? No desde el pantalón, sino desde el rectángulo. Yo voy a marcar mi hilo de la tela, que es fundamental para poder cortar el pantalón y que después no se viren las costuras. Otra marca fundamental que tengo que tener siempre marcada es la cadera, porque al igual que la pollera, cuando la cosamos vamos a empezar cosiendo, haciendo coincidir los piquetes de cadera hacia abajo y hacia arriba para cuando cosamos. Y acá tenemos ya listo nuestro delantero de pantalón. Vamos a comenzar con el trasero. Miren, yo ya tengo mi delantero ya realizado y lo que hice fue recortar desde la cadera todo el contorno, o sea, el costado, botamanga, entrepierna, gancho, el espacio que tengo para el cierre. Pero acá yo llegué hasta arriba, hasta el borde de mi recuadro. Esta parte yo necesito el recuadro original que hice. ¿Qué voy a hacer? En otro papel yo voy a marcar 2 líneas que estén a 90 grados y ahí yo voy a poder ubicar mi molde para poderme guiar, porque si no, si yo quiero hacerlo sin estas líneas, me va a salir cruzado este pantalón. Entonces, una vez que yo ya tengo ubicado, no voy a necesitar esta parte de la aleta del cierre, para el cierre, así que esto lo vamos a doblar. Yo voy a ubicar, haciendo coincidir los puntos superiores de mi recuadro, y ahí voy a marcar dónde termina mi cintura, dónde está mi cintura acá abajo, y fundamental, vamos a copiar
Desde la cadera vamos a copiar todo el contorno de nuestro pantalón. Costado, vamos a copiar nuestra botamanga y voy a copiar hasta la línea de la rodilla, que la voy a extender acá para poder saber dónde está mi rodilla. Voy a también extender las líneas donde está mi altura de tiro y dónde está mi cadera. ¿Ven? Entonces yo vuelvo a tener línea superior del rectángulo, línea de cadera, línea de tiro, línea de rodilla. Yo lo demás copié el molde desde la cadera, todo el costado, botamanga y la entrepierna hasta la altura de la rodilla. Esto es rodilla, esto es tiro, esto es cadera. Y aquí marqué dónde estaba mi cintura. Muy bien, una vez que yo ya tengo esto copiado, vamos a completar nuestras líneas. Ahí. Ahí. Y vamos a copiar nuestro centro de pantalón completo. ¿Ven? Ahí está. Yo copié mi delantero. Acá tengo, vamos a empezar ya a definir. La cadera queda igual que el delantero. O sea, de que yo puedo copiar la cadera, puedo recortar si quiero esto para que me salga perfecto. El costado queda igual, o sea que va a ser exactamente igual que el delantero. La parte inferior va a ser exactamente igual que mi botamanga. Y miren lo que voy a hacer ahora. A la altura de la cadera, yo voy a salir 1 centímetro para afuera. ¿Ven? Acá yo salgo 1 centímetro para afuera de ese molde calcado. ¿Estamos? Y a la altura central de la cintura, esta era mi marca que yo tenía de mi delantero. Esa la van a dejar ahí. Desde el recuadro, no desde la cintura, desde el recuadro van a subir 3 centímetros y van a entrar 2. Subo 3 y entro 2. Entonces yo voy a conseguir un punto acá. Ese punto yo lo voy a unir con ese punto que había salido de la cadera. ¿Ven? Salgo 1 centímetro a la altura de cadera y desde el recuadro subo 3 y entro 2. Desde esa línea yo voy a aplicar hacia la línea que yo dibujé en mi rectángulo, la medida de cintura más los 3 centímetros de pinza. El trasero sí o sí lleva pinza, o sea de que no la puedo evitar. Entonces yo voy a dibujar. Si me salgo de este recuadro, no importa, porque cuando yo marque las pinzas, vuelve a entrar. Entonces esta es la línea final que va a tener mi cintura superior. Voy a buscar la mitad, voy a trazar mi pinza de trasero, 1 y medio, 1 y medio, ahí y acá. Y desde este punto que yo encontré me vuelvo hacia la cadera. ¿Ven? Esa va a ser la línea final del pantalón. ¿Ven? Entonces, salí 1 centímetro. Acá subo 3 y entro 2. De ahí hacia la línea del recuadro voy a sumar cintura más 3 centímetros de pinza. Y voy a marcar este punto. Ese punto lo uno con la cadera que está acá. ¿Ven? A la mitad dibujo la pinza. Esto ya no lo voy a necesitar. Y miren lo que vamos a hacer ahora. Estos 3 centímetros que habíamos, ¿se acuerdan que habíamos supuesto que era el 15% del ancho de la cadera? O sea, la cadera lo multiplicábamos por 0,15 y me daba un número. En este caso supuesto son 3. Bueno, le voy a agregar el doble. O sea, de donde termina, 2 veces más. O sea que yo voy a tener una que va a ir del delantero
otra y 3. 1, 2 y 3. Si ustedes se fijan, acá iría el rectángulo original, diríamos así, que pasaba por acá. Entonces, de donde yo copio, le agrego 2 más. 2 medidas más de esas que yo encontré original del delantero. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a trazar una línea auxiliar que una a la parte inferior del pantalón. Y miren lo que voy a hacer. Yo voy a aplicar el pantalón, el delantero, y voy a ir midiendo con la curva que tengo hasta dónde me llega. Me va a llegar siempre más abajo de la línea de tiro, ¿ven? Yo tengo acá la línea de tiro, pero me llegó más abajo. ¿Por qué hago esto? Porque si no me va a quedar una parte más larga que la otra. Entonces, al hacer esto, me va a quedar perfectamente la medida de mi entrepierna. Entonces, no voy a dibujar el gancho desde acá, sino que lo voy a dibujar desde este punto. Acá hago el gancho de mi trasero. Recuerden, son 2 medidas más del delantero. Y acá yo lo que voy a hacer es copiar la medida de mi delantero. ¿Ven? Ahí copio la entrepierna para que me salga perfecta y cuando yo la una me va a poder ser útil. Líneas, por supuesto, de el piquete de cadera y teniendo en base el rectángulo original, vamos a trazar la línea de tiro para poder cortar. Entonces de esta forma tendríamos nuestro trasero definido ya. Repasamos. Copio el rectángulo original, copio todo lo que es el delantero y empiezo a hacer las siguientes transformaciones. A la línea de cadera salgo 1 centímetro y marco un punto. En el recuadro, no en la cintura original del pantalón, sino en el recuadro, entro 2 y subo 3 centímetros. ¿Por qué? Porque este va a ser el recorrido trasero de la cola, tiene que ser más grande. Entonces, entro 2, subo 3, tengo un punto. Desde ese punto, largo una línea hasta la línea original del rectángulo que tenga cintura más 3 centímetros de pinza. Ahí voy a unir con la cadera. A la cintura la divido por la mitad y le hago la pinza de trasero que sí o sí tiene que estar. Lo demás se completa. Entonces cadera se completa costado, se completa bota manga. Una vez que yo hice esto, estiro la línea de tiro, que es esta de acá, la línea de tiro. La voy a estirar 2 veces más de la medida que tenía del gancho del delantero. Si eran 3, sumo 6. Si eran 3 y medio, sumo 7. O sea, tengo que ser 2 veces más que la medida del delantero. Una vez que yo la encontré, voy a sentar el molde del delantero desde el borde de mi botamanga y voy a ver hasta dónde llega esta punta del gancho. Hago una marca y ahí recién voy a dibujar el arco, pasando desde esta marca, que va a estar más abajo que la línea de tiro, no se preocupen. Hago entonces la horcajada trasera que va desde esta marca, pasando por ese centímetro que yo salí de la cadera y llegando a ese punto superior que yo subí del rectángulo. Y una vez que tengo eso ya hecho, directamente copio y calco la entrepierna para que sea perfecta. Recuerden siempre tener la línea del hilo, que es fundamental para hacer el corte de nuestro pantalón en la tela, y la línea de cadera. Bueno, acá ya tenemos trazado nuestro delantero y nuestro trasero. Ya hemos recortado todas las líneas que nos faltaban y ustedes van a ver, que los voy a poner de este lado que tiene menos líneas, van a ver que las botamangas van a ser iguales. Yo voy a tener en cuenta el piquete de cadera que está acá, y si ustedes ven que cuando yo subo me da justito hasta acá arriba. Recuerden que al tener pinzas, al cerrar las pinzas me van a dar la medida de cadera.
La entrepierna, cuando yo la cosa, miren, va a ser exactamente igual. O sea, yo no voy a tener problema. Esto cuando está armado, esta parte se viene hacia acá, ¿ven? Entonces se sobrepasa a este lado. Siempre la parte trasera es más alta. La parte trasera siempre es más alta para que pueda hacer el recorrido trasero de nuestra cola. Y en caso que necesitemos, le hacemos la jareta para el cierre. Este sería entonces el molde base de pantalón. A partir de estos moldes base, nosotros vamos a poder realizar un montón de variaciones o transformaciones. ¿Por qué le hago acá redondeado? Porque si yo lo hago acá derecho, me va a quedar mucha tela acá sobrante. Entonces por eso es preferible aprovechar y redondear esta parte de la entrepierna. Por eso es que trabajamos con la escuadra en la parte que es redondeada. Para que verifiquen que está bien, el molde tiene que coincidir las entrepiernas, tiene que coincidir las botamangas y a partir de las marcas de cadera tiene que coincidir el largo del pantalón y la parte superior del pantalón. Y acá tenemos entonces los moldes delantero y trasero de pantalón.